Palabras de alegría y esperanza. Es el Domingo de Ramos del año B. El Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 1 al 11. Es el ingreso de Jesús en Jerusalén. El comentario es del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. En el pasaje del Evangelio que vamos a escuchar en breve, escucharemos los nombres de algunos pueblos que vale la pena localizar para que podamos seguir mejor la historia de la entrada de Jesús en Jerusalén. Al fondo he colocado una foto aérea en la que se ve el Mar Muerto y al este del Mar Muerto, en lo que hoy es Jordania, estaba la tierra de los moabitas en tiempos bíblicos. También se muestra Jericó, a unos 15 kilómetros al norte del Mar Muerto, y es allí de donde partió Jesús con sus discípulos después de curar al ciego Bartimeo. Tenía que andar por el desierto de Judá con 1000 metros de desnivel para llegar a Jerusalén, la meta de su viaje, porque era allí donde daría el mayor testimonio de su amor entregando su vida. En este desierto de Judá hay hoy asentamientos judíos, uno de los cuales es muy famoso, está indicado, Maale Adumim. Sin embargo, esto nos interesa poco. Más nos interesa dónde se encontraba Betania, al este del Monte de los Olivos, y sobre todo Betfagé, la aldea de donde Jesús partirá en el asno. También se indica la ruta que tomará con el asno. Bajará por el Monte de los Olivos, llegará al torrente Cedrón, lo cruzará y luego entrará en el templo. Escuchemos ahora el relato. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, junto al Monte de los Olivos, envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan al pueblo de enfrente y al entrar encontrarán un burrito atado que aún nadie ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué hacen eso, le dirán que le hace falta al Señor y que se lo devolverá muy pronto. Fueron y encontraron el burrito atado junto a una puerta por fuera, en la calle, y lo soltaron. Algunos de los allí presentes les dijeron: ¿por qué sueltan al burrito? Contestaron como les había encargado Jesús y les permitieron llevarlo. En la imagen del fondo pueden ver a Betfagé de 1910, un pueblo que no debió ser muy diferente al de la época de Jesús. Noten que hay una capilla franciscana que se construyó en el lugar desde el que Jesús habría salido para ir a Jerusalén, un lugar que ya era sagrado en la época de los cruzados. ¿Por qué Jesús salió de aquí usando un burro y no fue a pie como solía hacer? Bueno, tengamos cuidado porque estamos a punto de presenciar una escena que Jesús claramente planeó durante mucho tiempo y que estudió muy bien, porque tiene un mensaje importante que comunicarnos. Cuando quieres hacer una obra de teatro, tienes que encontrar a los actores, y el primero de estos actores, el protagonista, no es Jesús, es un burro que está cerca de una puerta. Y Jesús encarga a 2 de sus discípulos que vayan a desatar al burro. En este momento empieza la representación. Fijémonos en todos los detalles. Tal como Jesús había previsto,
Los dos discípulos se encuentran con el rechazo de los aldeanos que no quieren que el burro sea desatado. Y nos damos cuenta de que no es el amo, sino los aldeanos los que quieren impedir que los discípulos desaten al burro. Esta oposición del pueblo a la orden de Jesús es importante. De hecho, se recuerda 2 veces, cuando Jesús hace la predicción y luego cuando se dan cuenta de lo que significa desatar al burro, como lo veremos más adelante. Cuando en los evangelios se menciona la aldea, prestemos atención porque normalmente se refiere al lugar donde Jesús y el evangelio son rechazados y hostigados. Por ejemplo, Nazaret. Recordemos que cuando Jesús entra en esta aldea y empieza a anunciar el evangelio, es ahuyentado, se oponen, lo rechazan. Quieren seguir con sus tradiciones, su forma de pensar. No quieren nada nuevo. Cuando Jesús quiere curar al sordomudo, lo saca de la aldea porque si se queda en la aldea, sigue escuchando lo que todos dicen, lo que todos piensan, y entonces sus oídos se quedan cerrados a la novedad del evangelio. Es necesario salir de la aldea. Cuando Jesús cura al ciego de Betsaida, al final le dice: vete a tu casa, pero no vuelvas a la aldea, sino seguirás viendo las cosas como todo el mundo la ve, el dinero como todo el mundo lo ve, los placeres, el entretenimiento, la guerra, como todo el mundo la ve. No, deja que el evangelio te abra los ojos y no vuelvas a ese mundo, al de la aldea. Cuando aquí hablamos de la aldea, nos referimos al lugar de la tradición, donde la gente cultiva concepciones de vida que no son las del evangelio, concepciones a las que están apegados y que no están dispuestos a cambiar. Es el lugar donde cada cosa nueva es vista con desconfianza y oposición. En nuestro caso, Jesús quiere que el burro sea desatado y la gente del pueblo no lo quiere. Intentemos comprender quién es ese protagonista del que habla el pasaje con insistencia. El burro es mencionado 4 veces en nuestra historia. En el Antiguo Testamento, el burro es mencionado a menudo y ha contado 111 veces. Es el símbolo del animal manso, pacífico, trabajador, el animal que solo trabaja. Aunque sea golpeado, no reacciona, no se rebela. Es el símbolo del trabajo y de la paz. Hace girar las muelas de los molinos. En Egipto hacía girar las ruedas para subir el agua de los pozos. Y siempre se utiliza para actividades bellas que producen vida. Nunca se utiliza para la guerra. Jesús eligió el asno precisamente en contraposición al caballo, que es el animal rápido, ágil y soberbio, que nunca se utilizó para el trabajo en el campo, sino para las entradas triunfales de los reyes y sobre todo para las batallas. Los faraones, los reyes asirios y babilonios nunca son representados sentados en un asno, sino siempre en carros de guerra, con un arco en la mano. Carros tirados por corceles ardientes. En la Biblia, la expresión caballo y caballero es técnica para indicar poder bélico. Recordemos el canto que encontramos en el capítulo 15 del libro del Éxodo. Caballo y caballero los arrojaron al mar. Los carros del faraón, su ejército, los arrojó al Mar Rojo. Sus combatientes elegidos quedaron sumergidos en los abismos que los cubrían. Se hundieron como piedra.
Y sin embargo, a los reyes de Israel también les gustaba tener caballos, jinetes, carros de guerra. Cuando el rey Ezequías envía mensajeros a Egipto para comprar caballos, el profeta Isaías reacciona y dice: ¡ay de los que bajan a Egipto a buscar ayuda y ponen su esperanza en los caballos, confían en los carros! Dotar al ejército de una caballería impetuosa siempre había sido el sueño de los reyes de Israel. Noten que para conseguir caballos, dice el libro del Deuteronomio, en el capítulo 17, habían llegado a vender a los hijos de su pueblo como esclavos y mercenarios de los egipcios. En la época de Jesús, los israelitas continuaban con estos sueños. Esperaban al Mesías como un rey guerrero, un gobernante poderoso que avanzaría en carros de guerra tirados por caballos. No era así como Dios lo veía y lo había dejado claro a través del profeta Zacarías. Escuchemos juntos esta profecía que no gustaba mucho a los rabinos porque desmentía sus esperanzas y sueños de un gran reino de este mundo. Escuchémosla. Alégrate en gran manera, hija de Sión, regocíjate, hija de Jerusalén. He aquí que a ti viene tu rey. Es justo y victorioso, humilde, cabalga sobre un asno, un pollino hijo de asna. Hará desaparecer los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. El arco de guerra se quebrará, anunciará la paz a las naciones. Su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Esta profecía fue pronunciada hacia el 320 a.C. El periodo histórico es el inmediatamente posterior a las grandes conquistas de Alejandro Magno, y sabemos muy bien cuál fue la lógica que decidió todas las hazañas de este personaje. En este tiempo Israel es un pueblo insignificante y sometido a los seleucidas, que han comenzado a dominar Siria y Palestina. El profeta anuncia a los israelitas que en Jerusalén tendrá lugar la entronización del nuevo rey, del Salvador prometido por el Señor. Pero inmediatamente añade: tengan cuidado, porque puede que no lo reconozcan. Será una sorpresa. No vendrá a la cabeza de un poderoso ejército, montando caballos, conduciendo carros de guerra, sino que entrará en Jerusalén humildemente, montado en un asno, sobre un pollino de burra. Y no viene porque haya descubierto armas nuevas y más poderosas para destruir a todos los enemigos. No, viene precisamente para poner fin a todos los reinos basados en la fuerza y la dominación. Propondrá un reino opuesto, el del servicio. Viene para destruir los carros de guerra, para barrer para siempre los arcos de la guerra, y viene para comenzar un reino y un mundo de paz. Jesús ha cumplido esta profecía al pie de la letra para decirnos que la profecía se ha cumplido y este nuevo reino ha comenzado. Y Jesús señala que nadie lo ha montado antes. Él es el primero. Ninguno de los grandes de este mundo, como Alejandro Magno, se había montado en el asno, ni él ni los otros. Han montado siempre corceles y carros de guerra. Siempre han cultivado sueños de dominación. Toda la historia es una lista de violencia.
Este es el mensaje del gesto de Jesús. El asno es el símbolo del servicio y el servicio es la característica del mundo nuevo, el que Jesús introdujo, el primero que se sentó en el asno. En la carta a los Gálatas, Pablo recomienda: lleven los unos las cargas de los otros. ¿Cómo hace el asno? Que es el símbolo del portador de carga. El impulso que nos lleva a interesarnos por la necesidad de nuestro hermano y servir a nuestro hermano, a llevar las cargas de nuestro hermano, viene del espíritu que Dios ha puesto en cada persona. Y debemos desatar este impulso de servir porque está frenado por nuestro egoísmo. Y en la aldea no quieren desatar el burrito que lleva a servir. Todos quieren seguir montando los corceles. Por tanto, no solo el cordero, sino también el asno revela el corazón de Jesús, que es siervo por amor. Es necesario hacer una elección entre los reinos de este mundo, los de la aldea, donde todos piensan, opinan y actúan de la misma manera, y la propuesta del reino hecha por Jesús. O seguimos como antes, o aceptamos su propuesta que vemos en este gesto. La escena continúa contándonos la reacción de los discípulos y de la multitud ante el gesto de Jesús. Escuchemos. Llevaron el burrito a Jesús, le echaron encima sus mantos y Jesús se montó. Muchos alfombraban el camino con sus mantos, otros con ramas cortados en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: ¡Hosanna! Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que llega. ¡Hosanna en las alturas! Cuando llega el asno, el protagonista de la escena, ¿qué hacen los presentes? Todos ponen sus mantos a disposición. Los discípulos lo echan sobre el asno y todos los demás lo extienden por el suelo. Tengan en cuenta que esta gente no son los habitantes de Jerusalén, que ni siquiera saben que Jesús llega. Son los que acompañaron a Jesús desde Galilea, son de Jericó, llegaron con él a Betfagé. Hay dos grupos distintos: los discípulos que echan el manto sobre el asno y todas las demás personas que lo extienden por el camino. ¿Qué significan estos dos gestos? Para comprenderlos, voy a hacer referencia a dos episodios que se encuentran en el Antiguo Testamento. El primero se refiere al gesto del profeta Elías, que en un momento dado quiso comunicar a Eliseo su espíritu, su misión profética. Elías fue a verle mientras trabajaba en el campo y le echó encima su manto. Es como si quisiera entregarle todo su ser. Le está confiando su vida, su misión. El manto indica la entrega de toda la persona que se entrega al otro. Elías está entregando toda su persona a Eliseo. Entonces, el gesto de los discípulos arrojando su manto sobre el asno significa entregar su propia vida a este asno. Significa dar la propia adhesión a la propuesta de vida que a través de la imagen del asno Jesús te hace. Es decir, hacerte siempre disponible
para comportarte como un asno ante las necesidades de tu hermano, llevar las cargas de los demás. La multitud hace un gesto diferente. No dan su adhesión al nuevo reino. Extienden sus mantos a lo largo del camino. ¿Y qué significa? Hay otro pasaje que se encuentra en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 9, cuando se narra el enfrentamiento de la revuelta de Jehú contra el rey Jorán. Y Jehú logra vencer y matar al rey Jorán y toma el poder. ¿Qué hace la gente? Todos toman rápidamente sus mantos y los extienden ante él. Y luego tocan la trompeta y gritan: Jehú es el rey. Extender sus mantos ante Jehú significa declarar su voluntad de someterse a él. Es un gesto diferente al de los discípulos, porque el pueblo declara que está dispuesto a obedecer al nuevo rey. Se declaran dispuestos incluso a arriesgar la vida por este rey. Pero, ¿qué reino tienen en mente? Basta con escuchar lo que gritan y enseguida entendemos a qué rey están dispuestos a obedecer. Gritan: Hosanna al hijo de David, es decir, al que se parece a su padre David, que era un guerrero, que vencía a sus enemigos, que había vencido a los filisteos. Este es el reino que tienen en mente los que están con Jesús, pero siguen pensando en el viejo reino, el reino del poder, no el reino del servicio, no en el reino propuesto por Jesús. En la práctica, toda esta gente, aunque están con Jesús, siguen pensando en sustituir a los gobernantes actuales, que son los romanos, para ocupar su lugar, es decir, para dar continuidad a lo que siempre ha sido la eterna comedia de la historia, la ley del más fuerte. Y por eso no sorprende que cuando esta gente entienda bien quién es y qué tipo de propuesta de reino está haciendo el que está sentado en su trono, que es el asno, cuando se den cuenta de que se han equivocado de persona, ¿qué le pedirán a Pilatos? Crucifícalo, porque un rey así no nos interesa. Ha llegado el momento de identificar a este burrito. Cuando decimos asno, burro, significa ignorante. Lo dicen los maestros cuando un alumno no aprende, porque el burro no aprende, el burro actúa por instinto propio. No se le puede adiestrar. Se puede adiestrar al caballo, pero al burro no. Responde a su naturaleza y eso es suficiente. Y ya hemos dicho que esta naturaleza es la del animal humilde, manso, pacífico, laborioso, siempre dispuesto a servir, a llevar cargas. ¿Quién es este burro, este asno? ¿Quién es este protagonista? Es Jesús el asno. Es aquel que se mueve por esta naturaleza divina que le lleva solo a servir. Y por eso nos pide que tomes tu capa y decidas qué quieres hacer. ¿Quieres echar tu capa, es decir, toda tu vida, sobre mí, actuando como un asno? ¿O quieres extenderla ante los reyes de este mundo para dar continuidad a los reinos del viejo mundo? Haz tu elección. Escuchemos ahora cómo termina el relato. Entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de inspeccionarlo todo, como era tarde, volvió con los 12 a Betania.
Hay una larga introducción a la entrada de Jesús en Jerusalén. Luego al final no pasa nada. Jesús solo observa todo lo que está sucediendo allí en la explanada del templo. Se crea una fuerte tensión con lo que pasará a la mañana siguiente. Jesús pasará la noche en Betania y luego, durante 6 días, permanecerá en Jerusalén antes de la Pascua, su última Pascua, y cada mañana irá a la explanada del templo, donde tendrá acaloradas disputas con las autoridades religiosas, con los escribas, los fariseos, los saduceos, con aquellos que no están de acuerdo con su propuesta nueva de relacionarse con Dios. Es la imagen del hombre exitoso según Dios, que no es el que domina, sino el que se hace asno, es decir, el que se pone totalmente al servicio de su hermano. Al final, este rechazo resultará en la eliminación del que hace la nueva propuesta. Pondrán a Jesús de Nazaret en la cruz, lo pondrán en el sepulcro, ellos serán los vencedores, pero el día de Pascua, Dios proclamará al verdadero vencedor, el que ha construido una vida auténtica, al verdadero hombre, Jesús de Nazaret, porque nadie ha sido asno como él, nadie ha servido como él sirvió. Y una vida de éxito será la de todos aquellos que pongan su manto, es decir, toda su vida, en Jesús de Nazaret. Les deseo a todos un buen domingo y una buena Semana Santa en preparación para la Pascua.